No, que era mal alcalde sin duda alguna. Eso no es una opinión mía, es una opinión generalizada por los resultados. Que lo convirtieron en mártir, sin duda alguna. Pero que se convierta en el gran líder de la izquierda, tengo mis reservas. Pues porque ha demostrado que no es una persona que sea capaz de conducir los destinos de una ciudad y mucho menos de un país. El presidente de la República mintió. El presidente de la República ha dicho que considera torpes las medidas cautelares porque se expidieron 5 horas después de las decisiones del Consejo de Estado. La torpeza es del presidente. Una alianza que sin duda genera muchas preguntas en Colombia, que quizás para algunos puede incluso sonar incoherente al escuchar al presidente Santos y luego también a Gustavo Petro referirse de esas formas el uno al otro. Quiero hacerles también acuerdo de unas palabras justamente en abril del 2010. Petro dijo: no hago alianzas con falsos positivos. Esa fue la frase del alcalde de Bogotá, citada en este diario, el diario colombiano El Espectador, el 23 de abril del 2010, cuando Petro era candidato presidencial, recordemos. Según el rotativo, esa fue la respuesta enfática del representante en ese entonces del Polo Democrático a una sugerencia hecha por el concejal de su misma colectividad en la ciudad de Cali. De esta manera, hasta ahora habían llevado la relación ambos personajes colombianos. Vamos a debatir, a analizar el tema que sin duda tiene muchísimas aristas y muchas preguntas aquí en Colombia. Saludo a Alejandro Arbeláez, director programático del Centro Democrático, ex viceministro de Defensa de Colombia. Nos acompaña desde Bogotá, desde el Centro Internacional de Noticias. Se encuentra junto a mí Guillermo Rivera, representante a la Cámara por el Partido Liberal, allá en esa esquina. Y también está con nosotros el señor Antonio Sanguino, cerca de mí, el copresidente, el vocero de la Alianza Verde. Gracias, señores, por acompañarnos, un gusto tenerlos. Señor Sanguino, me gustaría empezar por usted. ¿Resulta rara esta alianza en Colombia? ¿Por qué no o por qué sí a la alianza? Bienvenido. Muy buenas tardes. Esta es una alianza típicamente electoral, o electorera, para ser más exactos. Es una alianza entre un sector del progresismo, particularmente del petrismo, de un círculo cercano del alcalde. Es una alianza además autorizada, consultada y decidida por el propio alcalde, y es una alianza que tiene como único propósito garantizar la permanencia en el cargo del alcalde, o mejor, que el presidente cumpla la ley y que el presidente acate las medidas cautelares que han sido ordenadas tanto por el Consejo de Estado como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una alianza además innecesaria, porque ya vimos que 2 o 3 horas después de haberse firmado, el propio Consejo de Estado, yo me imagino que sin la mediación del presidente, tomó una decisión soberana de ordenar medidas cautelares para el propio alcalde y mantenerlo en el cargo, mientras hace curso una demanda de nulidad a la destitución proferida por la Procuraduría contra el propio alcalde Petro. Y hay que decir que con esa decisión el alcalde no está en condiciones de garantizar la neutralidad, su neutralidad como jefe del Estado en el distrito en esta contienda electoral que se avecina. Ya vamos a hablar más de eso, señor Rivera. Vamos a sentar posiciones. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Típicamente electoral esta alianza o por qué sí esta alianza sabemos que la respalda? Bueno, yo quisiera aclarar varias cosas. Primero, el fallo, bueno, fallo no, la decisión de otorgar medidas cautelares, porque no es un fallo, no es una decisión de fondo, del Consejo de Estado en favor de la petición que le hiciera el propio alcalde Gustavo Petro, desmiente cualquier tipo de suspicacia que hubiera podido surgir alrededor de este acuerdo, porque ya se oían voces que decían que lo que estaba por debajo de la mesa era la permanencia del alcalde en su cargo en la medida en que, si las decisiones judiciales no le favorecían, el presidente pudiera acoger las medidas cautelares, no las del Consejo de Estado, sino las solicitadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Luego, la permanencia del alcalde nunca ha estado en juego, nunca ha sido tema de las conversaciones. Se ha hablado de una alianza programática, y es una alianza programática que tiene que ver con la paz, que es un asunto que le interesa
al sector de progresistas y es una alianza que nos interesa a quienes estamos acompañando al gobierno y al presidente Juan Manuel Santos en el empeño de alcanzar la paz. Sin embargo, muchos se podían preguntar por qué un acuerdo programático para apoyar un proceso de paz. Con un comunicado o con una salida pública apoyando el proceso de paz no era suficiente, había que hacer una alianza, un acuerdo programático. Es que nosotros hemos venido de tiempo atrás diciendo que el propósito de la paz hay que extenderlo más allá de las fronteras de la coalición de la unidad nacional. Y si bien algunas personas de manera marginal, aislada, han dicho que ven con buenos ojos el proceso de paz, nadie distinto a quienes integramos la coalición de la unidad nacional se ha dicho acompañamos, apoyamos este esfuerzo y además proponemos unas políticas para hacer que la paz sea un asunto estable y duradero. Y eso fue lo que quisimos hacer entre un partido que hace parte de la coalición de gobierno y un movimiento, me refiero al gobierno nacional por supuesto, y un movimiento que, como en el caso de los progresistas, no hace parte de la coalición que acompaña al presidente Juan Manuel Santos en su ejercicio de gobierno. Pero hay una circunstancia también que es importante mencionar. Ya las cosas electoralmente hablando se están definiendo. Las encuestas están indicando que muy probablemente el próximo presidente de la República significará o la continuidad de Juan Manuel Santos, quien representa una esperanza de paz para los colombianos, o el doctor Óscar Iván Zuluaga, quien representa un regreso al pasado, de guerra, de apuesta a la victoria militar. Y en ese sentido, digamos, me parece que todos los movimientos están en su derecho de tomar una decisión correspondiente con sus ideales superiores. Permítame que tenemos otro invitado, el señor Alejandro Arbeláez. Señor Arbeláez, gracias por acompañarnos. Muchos dicen, incluso desde su trinchera, desde el Centro Democrático, que este acuerdo está basado en encuestas. Andrea, permítame saludarle a usted, buenas noches, al igual que al señor Guillermo Rivera y Antonio Sanguino, y al igual que a los televidentes de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Dos puntos fundamentales a partir de las declaraciones del señor Rivera, a quien está escuchando atentamente. A ver, primero, yo creo que este sí es una alianza típicamente electoral. Ubiquemos a los televidentes. Colombia tiene elecciones presidenciales en 10 días y justamente se presenta una alianza de esta naturaleza, que es una alianza entre el agua y el aceite con un marcado tinte electoral. ¿Por qué un marcado tinte electoral? Fundamentalmente porque tanto el presidente Santos como el alcalde Petro se han descalificado de manera mutua durante mucho tiempo. Y ahora resulta que 10 días antes de elecciones firman un acuerdo programático fundamentado en el tema de la paz. Ubiquemos a los televidentes. La Alianza Verde, el movimiento político al que pertenece el alcalde Petro, tiene un candidato presidencial que se llama Enrique Peñalosa. Ese candidato presidencial tiene una propuesta de paz que coincide en los pilares fundamentales con lo que se viene adelantando por parte del actual gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, no se entiende por qué un sector de esta Alianza Verde, en vez de apoyar a su candidato, el señor Enrique Peñalosa, se deslinda y termina apoyando al presidente Santos. Mencionaba el señor Rivera que ya hay claridad en las encuestas, donde muy seguramente habrá una segunda vuelta presidencial, donde se enfrentarán el actual presidente Santos y el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Entonces uno lo que encuentra es que la Alianza Verde, que el señor Petro y sus amigos políticos, lo que se están haciendo es acomodando, no ven opción en su candidato presidencial, el señor Peñalosa, entonces comienzan a apoyar al presidente Santos, a quien recordemos, hasta hace un mes calificaban del jefe del clientelismo y a su fórmula presidencial como el jefe del cartel de contratistas. Entonces es una alianza marcadamente electoral. Señor Sanguino. Y permítame, con esto concluyo. Dice el señor Rivera que es que Colombia podría escoger entre la guerra y la paz. No, aquí lo que estamos escogiendo es entre el camino de la institucionalidad o el castrochavismo que ya está viviendo Venezuela. Durante el gobierno del presidente Uribe, hoy representado por Óscar Iván Zuluaga como candidato presidencial, Colombia gozó de mayores niveles de paz.
El representante Rivera, que pertenece al maltratado departamento del Putumayo, donde la guerrilla de las FARC hace presencia permanente, sabe que el departamento vivió tiempos de tranquilidad durante el gobierno de la seguridad democrática y ahora se nos vende una falsa paz, una paz sin impunidad y una paz que permite a los terroristas de las FARC llegar al Congreso. Señor Sanguino, yo insisto en lo de las encuestas porque no me quiero quedar sin mostrárselas. La última encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría da como ganador al candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, en primera y en segunda vuelta. Según la encuesta, la tenemos ahí en nuestras pantallas, en primera vuelta Óscar Iván Zuluaga obtendría un 24%, en segundo lugar Juan Manuel Santos tendría el 22%, seguido de Enrique Peñalosa con el 13%, Clara López y Marta Lucía Ramírez en cuarto y quinto lugar respectivamente con el 9%. ¿Eso cambió la dinámica, señor Sanguino? Porque he escuchado mucho en Colombia que la política es dinámica. ¿Eso cambió la dinámica del juego? Porque interesante, agua y aceite, ha dicho el señor Arbeláez, y a mí me gustaría para nuestra audiencia en América Latina, porque no solo nos ven en Colombia, sino en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Panamá, ¿qué hay de común o qué puede haber en común ideológicamente entre los progresistas de parte del señor Petro con, por ejemplo, un partido liberal o el partido de la U o algunos conservadores que apoyan a Santos? Sí, es que muchos nos preguntamos cómo sería una foto en tarima en el cierre de campaña de Guillermo Alfonso Jaramillo o del alcalde Petro al lado del ñoño Elías o de Musa Besaile, que son los dos varones electorales de la Unidad Nacional elegidos con el apoyo del Ejecutivo y de la maquinaria oficial recientemente en el Congreso. Pero quiero decirle lo siguiente a propósito de las encuestas. Todas las encuestas, o las más recientes encuestas, están diciendo una cosa que es absolutamente, digamos, contundente, ¿no? Lo más seguro es que el presidente Santos pierda la elección. ¿Quién la gane? No sabemos, ¿no? Algunas dicen que es Óscar Iván Zuluaga, otras dicen que es Enrique Peñalosa, pero casi todas las encuestas tendencialmente están coincidiendo en que el perdedor, el derrotado en la próxima elección presidencial es el doctor Juan Manuel Santos, actual presidente de la República. Por eso este acuerdo es ganancioso para el presidente de la República, porque necesita sumar, y necesita sumar de cualquier modo, ¿no? Muy poco importa la coherencia, muy poco importa los enfrentamientos que ha tenido con el alcalde, muy poco importa que el propio gobierno y su fórmula vicepresidencial, el doctor Germán Vargas Lleras, no se cansen en advertir que el alcalde Petro es un mal alcalde, pero le interesa sumar para poder contrarrestar las encuestas. Y por el lado del alcalde Petro, ¿cuál era la precipitud de este acuerdo que bien podía haber hecho entre primera y segunda vuelta? Incluso para esperar una discusión con todo el conjunto de la Alianza Verde, que es el movimiento al que el progresismo se fusionó en el pasado reciente. Pues porque esta semana se sabía que tenía que haber un pronunciamiento del Consejo de Estado en relación con medidas cautelares y el alcalde quiso asegurarse con un compromiso con el presidente para que si esas medidas cautelares salían en su contra, el presidente lo mantuviera en el cargo. Parece una jugada maestra, como de ajedrez, señor Rivera. Muchos han dicho en Colombia que fue una jugada maestra de Petro. ¿Qué opina usted? De ambos. Que es el que sale ganando, tal vez. Pues yo veo aquí Van a perder ambos, creo. Veo al concejal Sanguino y al doctor Arbeláez muy nerviosos con lo que ocurrió, porque sin lugar a dudas, pues esta es una sumatoria para la paz. Y aquí estamos entre la guerra y la paz y le quiero decir, doctor Arbeláez, que el Putumayo está mejor ahora que cuando estaba el expresidente Uribe, y se lo digo yo, que lo conozco mucho más que usted. Usted ha ido por ahí de vez en cuando, yo nací, crecí allá, y le puedo asegurar que ahora está mejor que en la época de Uribe. Las FARC hicieron paros armados, hacían pescas milagrosas, pero la y las condiciones, no, pero es que como el doctor Arbeláez puso el ejemplo de mi departamento, pues yo se lo contesto. Y quiero además señalar que, claro, Santos y Petro han tenido diferencias. Yo tuve diferencias con el presidente Santos cuando era ministro. Promoví una moción de censura en su contra, pero estoy acompañando a Santos porque ayudó a sacar adelante la ley de víctimas, porque le apostó a una salida política al conflicto armado. Y creo que ese par de circunstancias para los progresistas son superiores a las diferencias que han sostenido durante los últimos meses a raíz de todo lo que se ha vivido en torno a la decisión de la Procuraduría, a las consecuencias de esa decisión, a la solicitud de la Comisión Interamericana de acoger unas medidas cautelares. Ahora, las encuestas están marcando dos tendencias. Yo lamento mucho porque respeto al doctor Peñalosa que se haya desinflado en ellas.
o está el doctor Oscar Iván Zuluaga, que es volver al pasado, volver a la apuesta de una victoria militar, a estigmatizar a la izquierda democrática con expresiones como guerrilleros vestidos de civil, volver a las chuzadas ilegales, o intentar concretar este esfuerzo por alcanzar una salida política al conflicto armado, que es lo que está liderando el presidente Juan Manuel Santos. Y yo pienso que eso es lo que hace atractivo, no para el alcalde Petro, porque yo de esta materia no he hablado con el alcalde, lo que hace atractivo para el movimiento progresistas, sortear esas diferencias que han sostenido con el presidente Santos y eventualmente acompañarlo, porque ellos no han dicho todavía que lo acompañan, han dicho que hay unos temas en los cuales existen unas coincidencias por ahora con el Partido Liberal, que es un partido que hace parte de la coalición de gobierno y que nosotros queremos llevar esos temas al seno de la unidad nacional para tratar de convertirlos en unos propósitos de política pública, en unos proyectos de ley eventualmente. Entonces, así el acuerdo no estamos. es solo hasta la posible reelección, no es solo electoral, sino se ven en una foto un gobierno de coalición en Colombia junto con Gustavo Petro. Nosotros lo que estamos planteando es un frente amplio en favor de la paz. Y ojalá en la segunda vuelta podamos también contar con el concejal Sanguino. Sería un honor contar con el concejal Sanguino en ese frente amplio por la paz. Esperamos convencerlo, por ahora no, pero esperamos poder hacerlo en los días siguientes. Voy a una pausa, tengo que revisar opiniones de nuestros televidentes, señor Arbeláez. Quédese con la idea porque ya vuelvo enseguida, porque nuestros televidentes también quieren participar de este debate. Les hemos preguntado por esta alianza en Colombia entre progresistas y Juan Manuel Santos. ¿Cómo influirá en la campaña electoral? Salomón Gloria dice: qué raro que en cuanto a Petro se le une a Santos, el Consejo de Estado le concede medidas cautelares. Carelis Castillo, otro televidente, dice: bien dicen que en la política todo se vale. Jorge Arturo Sasa dice: la política, el arte de hacer posible lo que se considera o se consideraba imposible. Pascual Alzamora, otro televidente: creo que se debe a la división interna en el Partido Progresista y a Santos le convienen las alianzas con muchos en este momento. Antonio Chiquillo, nos llegan muchísimas opiniones en Twitter. Dice: esta clase política que en un día se llaman mentirosos y al otro hacen alianzas para intereses propios, actúan como cajas de Pandora.